Buenas noches, mi nombre es Diego Andrés Gómez Bernal. En esta presentación sobre la Cátedra de la Psicología de los Grupos, mi grupo y yo queremos hablar sobre el grupo. Primero que todo, queremos tocar los puntos del concepto, los tipos, las características y las dinámicas de los grupos. En la segunda parte quisiéramos hablar de cómo está implicado los grupos en nuestra vida cotidiana, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito laboral y en la escuela. Aparte de eso, queremos hablar sobre el rol del facilitador y la ética profesional, así como también vamos a abarcar los diferentes enfoques teóricos que van desde psicoanálisis hasta la inteligencia emocional. Esto es lo que ellos nos permiten comprender y orientar el desarrollo grupal. Muchas gracias. Mi nombre es Diego Andrés Gómez Bernal y voy a hablar sobre el concepto de grupo. El grupo es una red de personas unidas por un vínculo o por la interacción continua. La comunicación de estas personas crea roles, valores y normas que moldean la conducta individual. Y con el paso del tiempo, estas reglas y normas crean una identidad compartida que refuerzan el sentido de pertenencia, el apoyo y la motivación. Pero esto puede generar el riesgo de sentir presión o conformismo. Mi nombre es Diego Andrés Gómez Bernal y quisiera seguir hablando sobre el concepto de grupo. Los grupos son unidades sociales con objetivos comunes y vínculos emocionales, lo que genera que la comunicación, el liderazgo y el compromiso sean sumamente importantes para sostener su funcionamiento. Los grupos son dinámicos, se adaptan y cambian con el tiempo. Por eso es sumamente importante entender el proceso del grupo para favorecer el compromiso y el crecimiento personal. Mi nombre es Diego Andrés Gómez Bernal y quisiera hablar sobre los tipos de grupos. El primer tipo de grupo que quisiera tocar sería los grupos primarios. Son aquellos donde las personas tienen relaciones íntimas y duraderas, como lo pueden ser la familia y los amigos muy cercanos. El siguiente tipo de grupo sería los grupos secundarios. Aquí las personas tienen relaciones menos íntimas, pero es un grupo más formal, como lo podrían ser los compañeros de trabajo. El tercer grupo serían los grupos formales. Estos grupos tienen reglas y roles bien definidos, como lo podría ser un equipo para hacer un proyecto de una empresa. Y el siguiente grupo serían los grupos informales, que son aquellos que surgen esporádicamente, que no tienen una estructura fija, como podría ser una reunión con amigos. Mi nombre es Diego Andrés Gómez Bernal y quisiera seguir hablando sobre los tipos de grupos. El quinto tipo de grupo del que quisiera hablar son los grupos abiertos. Son aquellos que permiten la entrada y la salida de personas con facilidad, como lo pueden ser los grupos sociales. El sexto tipo de grupo sería los grupos cerrados, el cual tiene un acceso limitado y por lo general tiene una estructura fija, como pueden ser los comités exclusivos. El séptimo tipo de grupo serían los grupos temporales, los cuales las personas se unen para realizar una actividad específica y luego se disuelven, como pueden ser los organizadores de eventos. Y por último, quisiera hablar sobre los grupos permanentes, los cuales es el conjunto de personas que tienen una estructura fija y siempre realizan la misma tarea, como sería un departamento en una empresa. Muchas gracias. Un grupo no debe entenderse únicamente como un conjunto de personas reunidas en un mismo espacio. La psicología social y la dinámica de grupos destacan que para que exista un grupo real es necesaria la interacción entre sus miembros, la interdependencia y la existencia de objetivos comunes que guíen sus acciones. A diferencia de una simple masa o agregación, el grupo se caracteriza porque entre sus integrantes se forman vínculos estables, roles, normas y estructuras internas que regulan la conducta. Por ello, los grupos generan fenómenos propios
que no pueden explicarse únicamente desde la individualidad, ya que surgen procesos colectivos que influyen tanto en el comportamiento como en la identidad de cada miembro. Mucho gusto, me llamo Kevin Tixilema, estoy cursando la carrera de Psicología en la Universidad de Acambú y bueno, en esta ocasión he venido a hablarles acerca de las características y clasificaciones de los grupos. Las características de los grupos son varios elementos que permiten distinguirlos y comprender su funcionamiento. La primera característica es la pluralidad de miembros, ya que un grupo requiere al menos 3 personas para que surja una estructura diferenciada. Esto es fundamental porque a partir de esa cantidad aparecen coaliciones, también alianzas y patrones de inclusión y exclusión que influyen en la dinámica. En segundo lugar está la interacción, entendida como la comunicación recíproca que mantiene unido a los integrantes y les permite influirse mutuamente. Sin interacción no puede hablarse de verdadero grupo, pues son esos intercambios los que permiten transmitir normas y aprender de los demás. La tercera característica es la existencia de objetivos comunes, que pueden ser explícitos, como ocurre en un comité de trabajo, o implícitos, como en un grupo de amigos, que busca compañía y apoyo emocional. Estos objetivos definen la tarea del grupo y marcan su rumbo. Otra característica fundamental son las normas, que pueden ser formales o informales, y que regulan la conducta de los miembros, estableciendo lo que se espera de cada uno y manteniendo la cohesión. Estas normas influyen incluso cuando no están escritas, pues se transmiten mediante la interacción. En cambio, los roles constituyen otra dimensión importante, ya que dentro de un grupo los individuos asumen funciones específicas como líderes, facilitadores o críticos, lo que permite distribuir tareas y mantener el orden. Asimismo, la estructura del grupo se manifiesta a través de jerarquías, redes de comunicación y posiciones de poder, que determinan cómo fluye la información y quién tiene mayor influencia. A todo esto se suma la cohesión, entendida como el grado de atracción y compromiso que sienten los miembros hacia el grupo, lo cual se relaciona directamente con su permanencia y eficacia. También es necesario señalar la identidad social, que hace que los individuos se reconozcan como parte de ese grupo y lo diferencien de otro, generando un sentido de pertinencia. Finalmente, la duración del grupo, ya sea temporal o permanente, influye en su estabilidad, en los procesos que desarrolla y en las técnicas que se pueden aplicar para su funcionamiento. Característica de los grupos. Los grupos primarios se caracterizan porque la relación entre sus integrantes está basada en la afectividad, el compromiso y la solidaridad. En este tipo de grupos predomina los lazos emocionales, la interacción cara a cara y un grado alto de cohesión. Suelen ser reducidos en número de miembros y se convierten en un espacio significativo de identidad y apoyo, como ocurre en la familia o en un grupo de amigos íntimos. Los grupos secundarios, en cambio, están conformados por un gran número de integrantes, lo que dificulta el contacto cara a cara y genera relaciones más impersonales. En ellos, la interacción se regula principalmente por reglamentos, normas y estatus. Suelen perseguir objetivos concretos y requieren de una organización formal para mantenerse activos. Un ejemplo claro de esto sería las instituciones educativas, los sindicatos o las empresas. Por otro lado, encontramos los grupos de referencia, que son aquellos que sirven como modelo para establecer ideologías, valores y conductas. La particularidad de estos grupos es que no siempre se pertenece a ellos, pero ejercen una fuerte influencia sobre la idea y las decisiones de las personas. Por ejemplo, un estudiante de psicología puede tener como grupo de referencia a una asociación profesional, a la que todavía no pertenece, pero que orienta su formación y aspiraciones.
En el caso de los grupos de pertenencia, los individuos forman parte activa y son reconocidos como integrantes. En ellos, las normas y reglas se asumen y se interiorizan, no necesariamente porque se impongan, sino porque los miembros las aceptan como parte de la identidad compartida. Estos grupos pueden ser tanto de carácter formal, como una clase escolar, o de carácter informal, como un club de amigos. Los grupos formales poseen una estructura claramente definida y las conductas de sus miembros están reglamentadas. Su existencia responde a un propósito específico, ya sea educativo, laboral o institucional, y los roles están delimitados de acuerdo con funciones determinadas. Un ejemplo sería un comité académico o un equipo de trabajo dentro de una empresa. Finalmente, los grupos informales son aquellos que surgen de manera espontánea, a partir de la afinidad, la amistad o los intereses compartidos entre individuos. No cuentan con una estructura rígida ni con reglamentos formales, pero cumplen un papel importante en la vida social, pues generan cohesión, confianza y apoyo emocional. Un ejemplo clásico es el grupo de amistades que se forma dentro de una institución, sin necesidad de que esté regulado oficialmente. La psicología de los grupos es una disciplina bastante amplia que colabora y converge con muchas otras, como la psicología social, como la sociología, por mencionar algunas, y que en palabras del psicólogo estadounidense Gordon Allport se puede definir como la búsqueda o la comprensión de los pensamientos, sentimientos y comportamientos individuales cuando estos son influenciados por la presencia, ya sea real, imaginada o implícita, de otros individuos dentro del contexto grupal. En esta línea de ideas podríamos resumir la psicología de grupos como el estudio de las interacciones sociales y los procesos psicológicos individuales que se dan en el contexto de un grupo de individuos. Si bien la psicología de grupos es una disciplina bastante amplia, podemos limitarla utilizando los conceptos que Lewin, el padre de la dinámica de grupos, utilizaba para diferenciarla o limitar cuál era su alcance. En este caso, él decía que esta disciplina se centraba en cómo los grupos se formaban, cambiaban y funcionaban. Adicionalmente, dentro de este se analizan algunos conceptos clave como lo es la cohesión, las normas, el liderazgo, los roles y la conformidad, siendo la cohesión lo que permite que el grupo se mantenga unido mediante el cumplimiento de unas normas, que no siempre son unas normas escritas, muchas veces son normas que se comunican de manera no verbal, y que permiten que dentro del grupo se desempeñen ciertos roles, se cumplan ciertas funciones que permiten que el grupo permanezca a lo largo del tiempo y que adicionalmente van a estar muy influenciados por lo que sería el liderazgo y la conformidad. Ambos tienen un poder de influencia dentro del resto de los miembros del grupo y es lo que permite que se alcancen objetivos o se mantengan dentro de las normas debido a la presión que la mayoría ejerce. Bajo esta perspectiva, entonces, o bajo este paraguas de características, podemos decir que el alcance de la psicología de los grupos realmente va atado a un amplio conjunto de colectivos humanos. En cualquier lugar donde se den las características de un grupo podemos aplicar la psicología de los grupos. Aunque pudiese parecer una disciplina quizás bien específica, bien de nicho, que se puede aplicar, por ejemplo, a la psicología del deporte, donde sabemos que los deportes grupales sí que es muy vívido todo lo que hemos comentado hasta el momento sobre los grupos, sobre cómo se relacionan, las normas, las reglas, el liderazgo, todo esto está bastante palpable. Dentro de casos como esos también, si lo llevamos a un nivel de estudio de la importancia de la disciplina, nos damos cuenta
de que en situaciones mucho más importantes como tiene que ver con la política, con la toma de decisiones, con los conflictos bélicos, los conflictos armados, los conflictos sociales, los movimientos sociales, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el alcanzar objetivos, y esto ya más a un nivel macro como sociedad, el buscar alcanzar objetivos como sociedad o como parte de una comunidad, o inclusive nuestro comportamiento como masas cuando ocurre un desastre natural. Todo esto tiene o pasa por el estudio de la psicología de los grupos, porque al final son colectivos humanos, son interacciones humanas que van a tener digamos, un comportamiento individual o un proceso psicológico individual que es del interés de la psicología de los grupos estudiar. La psicología de los grupos tiene amplios casos de aplicación, quizás uno de sus más representativos viene a ser el clínico, en donde se puede utilizar, por ejemplo, la terapia de grupos para el tratamiento de problemas psicológicos y problemas de salud mental. También tenemos otros que serían, por ejemplo, lo organizacional, donde se puede trabajar en la cohesión del equipo, en aumentar la productividad, en optimizar el liderazgo, hacer una toma de decisiones más colaborativa. En el ámbito educativo también es un área de aplicación bastante importante porque aquí nos permite incorporar un componente social en el proceso de aprendizaje, en el proceso de ese desarrollo de metacognición, en el cual se puede volver un proceso mucho más dinámico, mucho más colaborativo dentro de las aulas de clases. Y por último, y uno de los más importantes, aunque más a nivel macro, viene a estar el comunitario, que ya viene dado por el estudio de subgrupos, del comportamiento de las masas, del análisis de comportamientos que están más orientados a entender grupos dentro de la sociedad, o un estudio más macro de cómo se comporta socialmente una comunidad. Hola, mi nombre es Andrea Pimentel, soy estudiante de la asignatura Psicología de los Grupos. Mi tema a exponer trata sobre la dinámica de los grupos. Es un campo de estudio dentro de la psicología social que se enfoca en el comportamiento, en las interacciones y los procesos que ocurren dentro de los grupos, así como en la manera en la que estos grupos influyen en sus miembros individuales. La dinámica de los grupos como disciplina estudia las fuerzas que estudian la dinámica de los grupos, comenzando por analizar Kurt Lewin fundó el primer centro de investigaciones de la dinámica de los grupos. Fue el Lewin quien fundó el primer centro de investigaciones de dinámica de los grupos. Gracias a las actividades allí realizadas, él ofreció explicaciones en torno a la consecución de los objetivos, al aumento del rendimiento grupal, de mayor satisfacción por parte de los miembros cuando formaban parte de un grupo. Para Lewin, él le dio una definición a la dinámica de los grupos como el modo en el que los grupos y los individuos actúan y reaccionan ante circunstancias cambiantes. Las investigaciones realizadas en el campo de la dinámica de los grupos han permitido establecer un cuerpo de prácticas o conocimientos aplicados que son útiles de esta manera para perfeccionar la acción de los grupos. Es por ello que algunos las llaman dinámica de los grupos aplicados. La dinámica de los grupos aplicados no son más que medios, métodos o herramientas empleadas al trabajar con grupos para lograr la acción del mismo.
Es por ello que a través de los hallazgos realizados por autores como Lewin o Bion y otros, buscan por medio de ellas crear un ambiente de confianza, facilitar la resolución de conflictos, mejorar la toma de decisiones colectivas, fomentar la participación del liderazgo, desarrollar habilidades tanto sociales como emocionales. En esencia, lo que busca es que el grupo sea más eficiente, cohesivo y productivo. En la dinámica de los grupos tenemos técnicas de dinámicas de grupos, que según Lewin son estrategias de intervención diseñadas para facilitar el cambio dentro del grupo, promoviendo de esta manera la cohesión, la comunicación y la resolución de problemas. Estas técnicas se basan en la manera de que para poder entender a un grupo debemos tratar de cambiarlo. Hay principales técnicas de grupos. Estas técnicas se le denominan como juegos porque son divertidos y atractivos para las personas. Hay muchas técnicas de dinámicas de grupos, pero en esta oportunidad yo les voy a explicar 7 de ellas. 7 de ellas. Tenemos los grupos T, que se crearon para observar y analizar los procesos internos dentro de un grupo, como la comunicación, el liderazgo y las interacciones interpersonales. Pili 66, su objetivo principal es facilitar una rápida y efectiva participación de todos los miembros en un grupo grande, especialmente en sesiones de trabajo o discusiones. El juego de rol son las representaciones de una situación de la vida real por parte de los participantes, que estos asumen los papeles de los personajes involucrados. También están la lluvia de ideas diseñadas para generar una gran cantidad de ideas creativas en un corto periodo de plazo. La cinética fomenta la creatividad y la innovación al obligar al participante al ver un problema desde otro tipo de perspectiva. También los juegos y simulaciones utilizan actividades estructuradas para que de esta manera los participantes aprendan y desarrollen habilidades en un ambiente controlado y lúdico. Y por último, tengo los grupos de intercambio de experiencias. Este se enfoca en el aprendizaje mutuo a través de las discusiones de situaciones reales. Estas técnicas de grupo nos sirven como herramientas prácticas para alcanzar los objetivos que se plantean dentro de la dinámica de los grupos. Las técnicas de dinámicas de grupos nos ayudan a determinar grupos en distintas circunstancias. Entre ellas tenemos las áreas más importantes que destacan: la formativa, porque todo grupo tiende a mejorar a sus integrantes; la psicoterapéutica, porque los grupos pueden curar, ya que en ello trabajan y se enfocan los psicoanalistas de grupo; la educativa, porque los grupos pueden ser empleados con el fin de aprender; el de sociabilización, ya que los grupos provocan que sus integrantes aprendan a comunicarse y aprendan a convivir; y el trabajo de equipo, ya que los grupos generan formas de trabajo en conjunto con el fin de realizar o de determinar un objetivo específico. Hola, soy Liz Domínguez de Jiménez y quiero compartir una mirada integral sobre la psicoterapia, organizada en este mapa mental en 5 dimensiones que le definen como una práctica ética, clínica y profundamente humana.
En el centro está la psicoterapia, entendida como un proceso profesional que busca aliviar el sufrimiento emocional, promover el bienestar y facilitar el cambio. Es que no se trata no solo de explicar técnicas, sino de comprender al ser humano en su complejidad. Observamos la primera rama que aborda las características fundamentales, la intencionalidad clínica y el vínculo estructurado, el modelo teórico y la flexibilidad del proceso. Estos elementos permiten que la psicoterapia sea rigurosa pero sensible. También observamos esta rama que dice la relación terapéutica, considerada el corazón del proceso. Esto implica la escucha activa, validación emocional y confianza. Aquí el terapeuta no solo interviene, también acompaña, sostiene y humaniza. La tercera rama es la dimensión ética, que no es un añadido, sino que es el marco que sostiene toda intervención: confidencialidad, aceptación plena, límites claros, el bienestar del paciente es irrenunciable sus principios. La cuarta rama se refiere a las técnicas clínicas que deben adaptarse al paciente, cognitivas, emocionales, corporales y narrativas, todas están al servicio del vínculo y no por encima de él. Y finalmente, en el contexto del paciente, su historia, sus condiciones sociales, su ciclo vital, sus expectativas. Una psicoterapia sensible al contexto evita reduccionismo y favorece intervenciones más humanas. Este mapa mental invita a pensar que la psicoterapia como un encuentro ético y transformador, donde la cura no es solo la técnica, sino el vínculo que la sostiene. Les quiero compartir una mirada integradora sobre la psicoterapia, organizada en 5 esferas que reflejan la complejidad del ser humano y su proceso del cambio. Comenzaríamos con la esfera cognitiva, donde se ubican los pensamientos, creencias e interpretaciones que configuran nuestra forma de ver. Según Beck, 1976, trabaja sobre estas estructuras que permiten resignificar el malestar y abrir nuevas posibilidades de comprensión. La esfera emocional aborda las emociones básicas, secundarias, que emergen en el proceso terapéutico. Según Greenberg, 2002, nos recuerda que no basta con identificar emociones, hay que validarlas, procesarlas, transformarlas en recursos. La esfera conductual incluye nuestras acciones, hábitos, evitaciones y rutinas, y aquí las tendencias de cambio conductual permiten modificar patrones que sostienen el sufrimiento, favoreciendo nuevas formas de actuar en la vida cotidiana. La esfera fisiológica contempla los síntomas físicos, la tensión, el insomnio y las somatizaciones. Según Kabat-Zinn, propone el uso de la atención plena para reconectar con el cuerpo, aliviar la activación y recuperar el equilibrio. Y finalmente, el corazón del mapa, que es el sistema relacional, aquello que nos vincula y nos transforma. En psicoterapia, el vínculo no es solo un medio, sino el motor del cambio. Es en la relación donde se ensayan las nuevas formas de ser, de confiar y de estar con otros. En síntesis, estas 5 esferas nos invitan a pensar que la psicoterapia es un proceso integral, donde mente, cuerpo y emoción y vínculos se entrelazan para acompañar al paciente en su camino de la transformación. Vamos a hablar sobre el modelo de funcionamiento de la psicoterapia. La psicoterapia es una práctica clínica profundamente humana. No se trata solo de aplicar técnicas, sino de comprender a las personas en su complejidad. Según Rodríguez Morejón, en el 2019, el terapeuta articula teoría y práctica en cada encuentro. Y desde la dimensión teórica entendemos a las personas como sistemas e interacción. Sus problemas como intentos de adaptación que perdieron funcionalidad y la intervención como una reorganización de vínculos y emociones, pensamientos y conductas. En la acción clínica, el modelo se despliega en 3 niveles. Habilidades, que decir, como la escucha activa, la validación y las preguntas abiertas. Las técnicas, qué hacer, como ejercicios cognitivos, tareas conductuales y trabajo emocional. Y las decisiones del proceso, cuándo intervenir, cómo sostener, cómo confrontar o cómo esperar. El terapeuta no es una figura neutra, aporta su historia, su sensibilidad y su presencia. La relación con el usuario es efectiva y transformadora, porque el cambio no ocurre solo por lo que se hace, sino por cómo se está. El vínculo terapéutico es el lugar donde ocurre lo esencial. La psicoterapia grupal es más que una técnica, es un espacio vivo donde el grupo se convierte en escenario y agente de cambio emocional, como señala R. Brown en 1986. En este contexto, el terapeuta aplica herramientas individuales adaptadas a cada participante, integrando aportes como los de Yalom, los de Les y Lobianco, que son autores muy buenos. Pero el verdadero poder está en la relación múltiple. Cada miembro es espejo, recurso y testigo del otro. Se construye una confianza, cohesión, pertenencia y el vínculo grupal se vuelve transformador. La dimensión ética sostiene todo el proceso. Confidencialidad, respeto, sensibilidad cultural y adaptación al entorno, como propone Rodríguez Morejón y Lobianco.
Porque como dice Yalón, el grupo cura porque es humano. Y en ese encuentro compartido lo que transforma no es solo la técnica, sino el vínculo que se teje entre todos. Concepto de la psicoterapia grupal. Es una modalidad clínica que utiliza la interacción entre los miembros como herramienta terapéutica para facilitar el cambio emocional, relacional y conductual. Se basa en los modelos teóricos que explican cómo las personas se vinculan, evolucionan y se transforman en conjunto. El grupo atraviesa etapas, regula dinámicas mediante normas y roles y se convierte en un escenario de resonancia emocional. El terapeuta, desde un liderazgo ético, promueve la participación equitativa, el manejo de conflictos y la inclusión activa. Como sostiene Yalón, Corey, Moreno y Roger, el vínculo grupal no solo acompaña, transforma. Según Corey, en el 2011, la psicoterapia grupal busca mucho más que aliviar el malestar, promueve la expresión emocional y la autorreflexión, fomenta la empatía, el apoyo mutuo y la cohesión entre los miembros. También permite abordar conflictos interpersonales, transformar patrones disfuncionales mientras se reestructuran las creencias y se fortalecen las habilidades sociales. En este espacio compartido, el grupo se convierte en un lugar de resonancia, aprendizaje y cambio, porque cuando el vínculo es cuidado, el proceso terapéutico florece. Entonces, en psicoterapia grupal, cada tipo de grupo responde a una necesidad humana distinta. Los grupos de apoyo ofrecen un espacio seguro para compartir experiencias difíciles como el duelo, las adicciones, donde el acompañamiento mutuo alivia el peso del dolor. Los grupos psicoeducativos se enfocan en enseñar habilidades concretas como la regulación emocional, brindando herramientas para afrontar la vida con mayor equilibrio. Y los grupos psicoterapéuticos permiten una exploración profunda de los conflictos personales, favoreciendo el cambio desde el vínculo y la reflexión compartida. Cada grupo es una oportunidad de transformación cuando se sostiene con ética, sensibilidad y presencia humana. La psicoterapia de grupo es como entrar en una sala de espejos cálidos, cada emoción encuentra una voz. Eso es la catarsis. Y cada mirada devuelve una respuesta. Eso es la retroalimentación. El grupo se convierte en un refugio, se construye pertenencia y se teje cohesión. Y se descubre que el dolor no es exclusivo, sino compartido. Esto es la universalidad humana. Como dice Yalón, el grupo cura porque nos recuerda que no estamos solos. Y al mirarnos juntos también comprendemos a vernos con más claridad. Ahora vamos a hablar sobre los modelos teóricos relevantes de la psicología grupal. Estos modelos son como brújulas clínicas que orientan el trabajo del terapeuta. Tenemos el psicodrama propuesto por Moreno. Es como abrir una ventana al alma, permite dramatizar los conflictos internos para que puedan respirarse en voz alta. El enfoque centrado en la persona de Roger es como ofrecer una tierra fértil donde la autenticidad y la aceptación permiten que el paciente florezca sin presión. Y el modelo integrativo, según Corey, es como un jardín con múltiples caminos, combina lo humanista, lo cognitivo y lo psicodinámico para adaptarse a la historia única de cada grupo. Cada modelo aporta una mirada y juntos sostienen una práctica ética, sensible y transformadora. El rol del terapeuta grupal. Entre el rol del terapeuta grupal tenemos el crear un espacio seguro y ético. También tenemos observar dinámicas y promover participación equitativa e intervenir en momentos clave sin imponer, además de sostener el encuadre terapéutico. Todo esto según Corey en 2011. El terapeuta grupal no dirige desde arriba, acompaña desde el centro. Es como quien cuida el fuego de una ronda nocturna. No lo enciende solo, pero lo protege para que todos puedan reunirse, mirarse y transformarse en ese calor compartido. Aplicaciones clínicas y comunitarias. La psicoterapia grupal en acción no solo transforma el consultorio, también toca vidas en hospitales, escuelas y comunidades y territorios vulnerables. Allí donde el dolor se vuelve colectivo, el grupo ofrece escucha, contención y dignidad. Aplicarla en estos espacios es sembrar humanidad en medio de la adversidad, es reconocer que el cambio no ocurre solo en la técnica, sino en el encuentro. Es la mirada compartida en el gesto que dice, aquí también merece ser acompañado. Luego de conocer qué es un grupo, cómo se clasifica, es importante saber quién es el facilitador o el interventor de grupo.
mi nombre es Andrea León y hoy les voy a explicar la importancia de esta figura en la dinámica grupal. El facilitador es la persona que acompaña y guía al grupo para que éste logre sus objetivos. Él identifica los conflictos, observa las interacciones y ayuda a que la comunicación sea mucho más fluida. En otras palabras, es un mediador que busca el aprendizaje del grupo y la cohesión entre ellos. Todo siempre y cuando llegando a una finalidad y un objetivo dado. Ahora bien, luego de conocer quién es este facilitador, tenemos que saber cuáles son sus funciones principales. La número 1 es el diagnóstico, que él se encarga de observar la dinámica grupal, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus dificultades. La número 2 es la intervención, que propone técnicas, estrategias y dinámicas para lograr una mejor comunicación de grupo y para resolver los problemas. La número 3 es la evaluación, que se encarga de evaluar, valga la redundancia, si los resultados fueron logrados, si ese grupo tuvo una cohesión y si se lograron los aprendizajes. Para que este sea un buen facilitador, necesita tener ciertas habilidades para que el grupo se sienta en confianza y en un lugar seguro. Tenemos primeramente que es la comunicación clara. Esta nos permite que las personas puedan comprender lo que el facilitador dice de una manera precisa, sin tantos rodeos, clara y concreta lo que quiere transmitir. Algo también muy importante es la escucha activa, porque muchas veces hay personas que no quieren comunicar lo que verdaderamente sienten o lo que ha pasado. Entonces tenemos que ver más allá de lo que esas palabras nos quieren comunicar. Luego vamos con la neutralidad, que esta no tiene que irse por algún bando de los participantes que en él esté. Solamente ser claro y comprender las situaciones que están pasando. Y por último, ser empático para poder conectar con lo que estos participantes y los que con este grupo sienten. Porque si no tenemos empatía, ¿cómo vamos a poder ayudar? ¿De dónde? Si no logramos conectar con lo que ellos sienten, con lo que ellos quieren lograr, con lo que ellos quieren solucionar. Ahora bien, el corazón de todo facilitador es su ética. Y no es algo negociable que puede existir. Y si no sabes qué es la ética, aquí Cortina en el 2009, en la Ética Mínima de Madrid Tecnos, nos dice: la ética es la disciplina filosófica que estudia la moral y las acciones humanas, en cuanto a lo que es bueno o malo, a lo que es correcto o incorrecto. Este facilitador tiene que tener confidencialidad en cuanto a lo que escucha o a lo que su grupo transmite. Es decir, no es que va a escuchar los problemas que las personas están pasando y los va a divulgar o los va a publicar o se va a hacer millonario por publicar los problemas que tenga ese grupo. El respeto es otra de las cosas muy importantes que este facilitador debe tener por cada uno de los miembros que en él está. Tenemos que dejar de antemano que la discriminación, ya sea racial, de género, no entra. La manipulación tampoco puede existir, ya que los intereses del facilitador quedan afuera. Simplemente este facilitador va por los intereses que este grupo tenga. Y por último tenemos la responsabilidad que este facilitador debe tener hacia su grupo, a lo que quieren llegar, a lo que quieren lograr y lo que él está transmitiendo. Tiene que ser responsable de que cuáles son las estrategias que está tomando, cuáles son las decisiones que está tomando para llevar a un fin a este grupo. Para concluir, tengo esta frase: el facilitador no dirige al grupo, lo inspira a crecer con ética y con humanidad. Quiero terminar con esta reflexión, ya que el facilitador no se limita a aplicar técnicas y ya, sino que a través de su ética y de su humanidad puede lograr que el grupo se sienta en confianza para obtener un verdadero aprendizaje. Esta es la huella que deja un facilitador en los procesos grupales. Realmente es un todo, y si ese todo no es consciente de sus habilidades, de la ética que debe tener, simplemente este grupo no va a llegar a nada. Y esto fue toda mi exposición.